Básicamente lo que el doctor Hammer decía es que hay otra manera de comprender la enfermedad, de saber que la enfermedad puede ser otra cosa, que nuestro cuerpo no falla, que nuestra biología no se equivoca. Por eso hoy, de la mano del licenciado Hugo Cabrera, que tiene su sección exclusiva aquí de Biodescodificación Buenos Aires, es su espacio, donde de la mano de él vamos incorporando información, vamos resignificando esto que el doctor Hammer siempre ha dejado como legado, que él viene impartiendo también de esta manera amorosa y genuina. Así que es un placer darte la bienvenida, querido Hugo. ¿Cómo estás? Hola Lore, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien, un placer para mí y bueno, saludo a toda la audiencia. Muy bien. Te quiero agradecer a vos porque sé que estás con muchísimo trabajo, estás impartiendo de manera presencial esta forma, estas herramientas, ¿no? Justamente de lo que hablábamos, esto de la biodescodificación y cómo a través de esto que el doctor James fue impartiendo, empezamos a comprender y entender que nuestra biología es perfecta. Pero hoy sobre todo estábamos apuntando a algo en especial que me gustaría que desarrolles. Sí, hoy el tema de hoy que nos convoca es el cáncer de mamas, que es, bueno, en consulta de biodecodificación es un tema recurrente. Y es Mm. muy interesante la lógica biológica que tiene el cáncer de mama. Bueno, sí, eso lo podemos desarrollar hoy. Claro, y también podemos decir que no solo es una cuestión de mujeres, también el varón. No, totalmente. El varón también puede desarrollar un cáncer de mama y es uno, digamos, y últimamente se están diagnosticando en el varón mucho cáncer de mama y también tiene una lógica biológica el cáncer de mama en el varón, que generalmente toma el rol femenino. Y al tomar el rol femenino, bueno, tienen los conflictos de la mujer y desarrollan la misma patología de la mujer, ¿no? Por ejemplo, en los divorcios, el varón toma el rol femenino, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, y bueno, el cerebro también se adecua a los conflictos femeninos y como solución biológica baja la misma patología que en la mujer. Por ejemplo, acá un tumor mamario. Ah, claro. Ahora, mirá, ese tema es interesante. Yo siempre cuando dicen, viste, cuando hacen estas concientizaciones, estas campañas que tienen que ver con esto, ¿no? De tomar conciencia sobre el tema del cáncer de mama. Yo dije, yo siempre digo, pero digo, por favor, no lo vinculen solo a lo femenino, porque cada vez, si uno ve las estadísticas, hay más casos en lo masculino. Por eso digo, viste que es Exactamente. interesante ya para arrancar empezar a desmistificar que solo tiene que ver con lo femenino. Si bien puede ser que haya una incidencia mayor en lo femenino, también lo masculino está involucrado. ¿La lógica es distinta en ambos casos? No, es la misma lógica biológica. Después, bueno, hay que separar porque digamos, el cáncer de mama generalmente se divide en cuatro, en la glándula mamaria, en una neurofibromatosis, en un cáncer de la dermis, que es un melanoma. Hay que ver cuál es el conflicto asociado, bueno, hay que ver el cuadrante de la mama donde está, si es una mama izquierda o derecha. Bueno, hay que desentrañar todo para llegar al conflicto el cual causó el tumor mamario, obvio. Sí, Igual, generalmente en lo igual que femenino. la mujer. Claro, ¿Cómo? que lo digo que en lo femenino, lo primero que se me ocurre pensar es en esto de que nosotras tenemos el diseño humano para alimentar a nuestros hijos, ¿no? Entonces se me hace que es un sector sumamente complejo porque justamente lo que hace es alimentar, ¿no? Nutrir. ¿Cuál sería un poco para comprender, digamos, el concepto de por qué ese lugar es tan importante, ¿no? Esa zona. Sí, generalmente el tumor de mama, el cáncer de mama, responde a una tonalidad de un conflicto de nido, de hogar, ¿sí? De hogar quiere decir de marido, de hijos, de casa, de familia, de clan. ¿Viste? Es un cáncer que se desarrolla generalmente por ejemplo, en la glándula mamaria se desarrolla en las glándulas lactíferas, que representa el conflicto biológico del nido, vivido como un drama por un hijo, por un marido, alguien que yo
el miedo que le suceda algo a un hijo. Es un conflicto de maternidad. ¿Sí? Mm, Y acá mm, vale aclarar que un cáncer no es más que un seno turbo, que aumenta el poder de lactancia. ¿Por qué mi cerebro como solución biológica me baja un tumor de mama? Para nutrir de una leche súper concentrada, el objetivo es salvar la vida del niño, una leche mucho más potente que la leche normal que una mama sin tumor produce una leche con cáncer de mama. ¿Entendés? sí, te escucho muy, muy atentamente, porque si me decís que una de las cualidades es que la madre tema, digo, casi desde el momento del segundo que uno se convierta en madre, es probable que conviva con un temor, con el tema de la seguridad del niño, ¿no? de preservarlo. Claro, exactamente. Es exactamente así. Y no solamente al niño, al hijo biológico que una mujer tiene, sino al hijo virtual, que puede ser una mascota, que puede ser un vecinito, un sobrinito. ¿Entendés? No solamente al hijo biológico, sino también a alguien que yo materno como hijo, que puede ser un proyecto, que puede ser mi empresa. ¿Entendés? También hay que desentrañar, porque hay mujeres que no tienen hijos que desarrollan un tumor mamario. Y también ahí hay que ver la lateralidad. Si una mujer diestra desarrolla un cáncer de seno cruzado, o sea, en la mama izquierda, es porque el cerebro, como tiene todo codificado, lleva al hijo en la mama izquierda, en el brazo izquierdo, en la mama izquierda, y deja la mano hábil y el brazo hábil para hacer las cosas, o para llegar a la pareja. Se basa por una estadística de miles de años y tiene todo codificado y de vuelta la enfermedad es nuevamente la solución perfecta del cerebro para salvar la vida y la especie del clan, ¿entendés? Sí. Siempre es la solución perfecta que te baja el cerebro ante un conflicto emocional no resuelto. Por ejemplo, cuando se desarrolla el cáncer de la glándula mamaria, en estrés que se produce en el conflicto activo se produce una masa, una mastosis, una hemocarcinoma. Y en vagotonía, en fase de reparación, aparecen generalmente los síntomas más fuertes, ¿no? Con una inflamación, una infección, y generalmente hace calcificaciones y se producen pequeños nódulos en la mama, en fase de reparación. Ujú, ujú. Y acá volvemos Cosa a que, esto que vos decías, ¿no? cosa que Las la medicina, fases. claro, cosa que la medicina oficial no te lo explica. Claro, claro, Y, claro. y también, por ejemplo, en un primer conflicto, que se produce una tumoración en la mama, en fase de reparación después se degrada, desaparece el tumor. ¿Sí? Cuando uno repara, cuando uno toma conciencia, o cuando el tumor cuando el conflicto ya pasó. La segunda vez va a ser lo mismo. Ahora, en la tercera vez, ¿qué hace el cerebro? Encapsula el conflicto, encapsula el tumor. ¿Por qué? Y lo hace un tumor benigno. Ujú, ¿Sí? ujú, Digamos, hace un tejido cicatricial y encapsula el conflicto, hace un tumor benigno. ¿Por qué? Porque el cerebro lo único que hace es economizar energía. Si dice ya a repetición, vive el mismo conflicto, tengo que mandarle el mismo tumor, entonces lo encapsulo y lo desencapsulo ante un nuevo conflicto relacionado, un conflicto herido relacionado, lo desencapsula te manda de vuelta el tumor para que uno wow. tome conciencia. O sea que eso que nosotros llamamos enfermedad en realidad es un programa biológico que despliega nuestro cerebro para garantizar nuestra supervivencia. Totalmente, es totalmente así. Es así como decís, bueno, hay un conflicto, bueno, recién hablamos del conflicto de la glándula mamaria. Sí. Después hay tumores, por ejemplo, en los canales galactóforos, un tumor ductual, es donde sale la leche de, de la glándula mamaria, ¿no?
Y ahí es un conflicto, generalmente es una vivencia de separación o falta de comunicación. Falta de comunicación con alguien, con un hijo o con alguien que yo materno como hijo. ¿Sí? Que en fase de conflicto activo se ulcera los canales galactóforos para aumentar el diámetro, o sea que es como que tiene que pasar más leche para tener mejor o más comunicación con mi hijo. Mm, ¿Y cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, cuando un hijo adolescente está preso y corre peligro la vida del hijo y la madre le lleva un sobreestrés, puede producir un tumor en los canales galactófonos, un tumor ductual, ¿no? Que le dicen que es claro, el más agresivo, el más fuerte. Y en fase de reparación manda nutrientes al cerebro y tapa los canales galactófonos, o sea que el pecho se endurece, se hincha y temporalmente y es una fase de reparación, cuando el conflicto ya pasó, que generalmente aparecen los síntomas. sí, Es tan interesante esto porque cuando le explicás vos eso al consultante, a la persona que te viene a consultar en biodecodificación, ya se tranquiliza porque dice, mi biología está actuando y me está reparando y nunca me explicaron esto como me lo explicás vos. ¿Por qué el médico que me dio este diagnóstico no me explicó esto? Y ya claro, pierde el miedo a la enfermedad, claro, porque todo tiene una claro. lógica biológica y un porqué y un para qué. Entonces, la persona ya al salir del miedo de que el cáncer es igual a muerte o el cáncer es igual a una sobrevida penosa, ya se te refuerza el sistema inmune y bueno, tenés muchas más herramientas para la sanación. Sí, equivale a decir que lo que el licenciado Hugo Cabrera nos está explicando ahora, comprendido de este modo la enfermedad, no es un problema, sino que más bien es una solución. Entonces salimos del estado pasivo, ¿no? De ser paciente, que tampoco mencionás esa palabra y que me interesa mucho ir al discurso, a lo que nosotros decimos y que no mencionás eso vos y que está instalado en el colectivo, ¿no? Decir, bueno, soy un paciente porque estoy en un estado pasivo y el activo sería el Exactamente. doctor, claro, el doctor, que es el que tiene la sabiduría, que me tiene que, ¿no? Guiar. En cambio, nosotros podemos tener una actitud activa, sin embargo, dejar de ser pacientes. Paciente, un paciente y un paciente sumiso y sometido al diagnóstico y al pronóstico médico. ¿Sí? Es un tema muy interesante para tratar, Absolutamente. para tratar y tomar conciencia. Bueno, y Sí, otro de los cánceres de mama es el cáncer de la dermis, que es un melanoma. Y ahí hay otro conflicto asociado a ese cáncer de mama, que generalmente es un conflicto de haber sufrido una pérdida en la integridad, ¿no? La vivencia racional es atentaron contra mi integridad. Me siento ensuciada, me siento humillada. ah, Entonces ataca el tejido de protección que es la dermis, ¿sí? Hace una capa de protección, hace un escudo contra la agresión. Y este melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero cuando está asociada a un conflicto de humillación o de agresión en el nido, generalmente hace un melanoma. Y ahí sí hay que actuar rápida con la medicina oficial, generalmente hay que buscar soluciones quirúrgicas porque el punto del cerebro que comanda, el foco de Hammett ahí, que comanda la zona de la dermis en la mama, es tan pequeño y cuando el conflicto es muy intenso se puede propagar muy rápido por la dermis, digamos, se puede diseminar por toda la dermis del cuerpo. Entonces es importante extirparlo a tiempo. claro, Ahí, claro. ahí sí hay que actuar de forma rápida. Bueno, ese es un tema. Estamos con el licenciado Cabrera, que lleva adelante el espacio Biodescodificación Buenos Aires. Lo pueden encontrar a través de sus redes en Facebook e Instagram también y con su página web de la misma manera, del mismo nombre. Vos hablabas esto de lo rápido, ¿no? Cuando alguien toma conocimiento que está atravesando este conflicto, ¿no? De esta enfermedad. Que también vuelvo a insistir, le quiero no decir enfermedad, me gustaría ya nombrarlo de otra manera. Incluso, ¿sabes qué? Invito a que prestemos atención cuando hablamos de luchar contra.
la enfermedad. Eso es otra de las cosas que me parece que tienen que formar parte también de nuestro discurso, de nuestro decir y reformularlo, ¿no? Hay que comprender, hay que tomar conciencia, hay que descifrar lo que nos está Sí, diciendo la sí, biología. sí, Es- sí, sí, bueno, y coincido. otro de los cánceres de mama es una neurofibromatosis que aparece en las terminaciones nerviosas. Es un conflicto opuesto a la comunicación, ¿no? Acá es un conflicto de separación. Por ejemplo, cuando un hombre es activo sexualmente, que es mayor de edad, la mujer no quiere tener ese contacto sexual con el hombre, entonces generalmente se producen sobre los nervios, se producen pequeños quistes que impiden que la información de contacto llegue al cerebro. ¿Sí? Hay un conflicto opuesto al de comunicación. Yo me quiero separar, no quiero tener ese contacto. ¿Se Mm, entiende? sí, sí, Es súper interesante como ahí también actúa la biología. No hay un conflicto de comunicación con el hijo, sino que hay un conflicto digamos, que me quiero separar, no quiero tener este contacto. sí. Yo creo que de tu mano hoy fuimos vislumbrando varias cosas y reformulando varias cosas que teníamos por ahí instaladas. Primero, que no necesariamente tenés que haber sido madre para haber desarrollado una anomalía de este estilo. Segundo, que también el cerebro hace que vos tomes pertenencia, aunque no seas madre natural o biológica de una persona, incluso ni siquiera de una persona, o sea, de un animal, que vos tengas tanto amor hacia tu mascota que te pase lo mismo. O sea, como que el cerebro en Exactamente. ese sentido no discrimina. Exactamente. No discrimina, digamos. Es un conflicto de nido y todo lo que yo materno como hijo. ¿Sí? Y también puede ser, si es en una mama izquierda, cuando uno es diestro, y es al contrario cuando la mujer, por ejemplo, o el hombre es zurdo. ¿Sí? Claro, Ahora, cuando una mujer diestra desarrolla un tumor, por ejemplo, en la glándula mamaria, eh, en la mama derecha, ahí el conflicto generalmente es con un colateral. ¿Sí? ¿Quién es un colateral? Un hermano, una hermana, un padre, una madre que yo lo materno como hijo, o también puede ser un esposo que la mujer lo trata como un bebé. O puede ser ya hijos mayores, que lo tengo ya mm, a par mía como un colateral. claro, Hay, claro, hay que entrañar qué interpretó el cerebro que mandó como solución biológica un tumor en la mama derecha en una mujer diestra, o un tumor en la mama izquierda en una mujer zurda, que es con un colateral en este caso. ¿Sí? claro, Que no claro. es con, un, con alguien que está abajo en mi descendencia, que está como un hijo, sino que está digamos, en la parte horizontal. Sí. Y como conclusión podemos decir que el cáncer, como cualquier otra cosa que entendamos como enfermedad, no viene a quitarnos la vida, sino a darnos una posibilidad de adaptarnos de una manera conveniente a nuestras realidades y a los requerimientos de nuestro entorno. Totalmente. Es así como decís, si vos te fijás, si un tumor mamario está produciendo una leche 3, 4, hasta 5 veces más potente, más nutritiva que una mama sin tumor, tiene toda una lógica biológica. Así como un cáncer de estómago produce un ácido clorhídrico, unos jugos gástricos 5 veces más potente que un estómago sin tumor, ¿no? En la mucosa estomacal. Todo tiene una lógica biológica, como vos decís. Viene a solucionar un conflicto emocional no resuelto asociado en un órgano específico, no en cualquier órgano. Sí, claro. Vos estás ligado al sistema de salud preestablecido por protocolos claramente. No, desde aquí yo tengo que humildemente decir que todo esto no va en contra de los tratamientos,
médicos, por supuesto, pero sí lo que hace es brindarnos, yo personalmente creo, la posibilidad de no estar encasillados, de que en el caso particular que cada uno esté atravesado, no seamos tomados con la misma vara, tomados desde como hay pasos a seguir, y bueno, le toca lo mismo a Juan que a María, que a Carlos, o sea, cada uno es un individuo y claramente merece la atención individual para resolver el conflicto que generó esta situación. Totalmente, sí. Acá en cada biodecodificación es particular, cada consultante es particular y cada enfermedad es particular. No abarcamos bajo el mismo paraguas de protocolo como la medicina ortodoxa oficial. Claro, Y bien como vos dijiste, acá no recomendamos abandonar el tratamiento médico ni reemplazar el tratamiento médico. Esto es una terapia complementaria al tratamiento de la medicina oficial. sí, El sí, tema, el tema, como vos dijiste antes, cuando le explicás la lógica biológica al consultante, a la paciente o al paciente, ya, ya va por otro camino la llamada enfermedad. Ya eliminamos el miedo y ya comprende y ya toma conciencia de por qué y para qué. Le explicás. Generalmente llegamos al conflicto, revivimos, revertimos el conflicto. Vemos también, que no lo hablamos hoy, en qué cuadrante se desarrolló el tumor, en qué cuadrante de la mama, si es en el cuadrante superior. Es un tema, ¿no?, que generalmente mentalizo el conflicto racional. En el cuadrante central, generalmente el conflicto lo tomé como una puñalada. Generalmente en el cuadrante inferior me siento una inútil, me siento desvalorizada, ¿sí? En el cuadrante externo, que la agresión vino de afuera, vino del exterior, y en el cuadrante interno la agresión viene de adentro. Puede ser que sufrí una agresión de mi marido, claro, que claro. hubo sobreestrés, y ese sobreestrés desencadenó, bueno, en un shock biológico, el cual termina en esta patología específica, no en otra. Es importante que ¿Sí? la gente también tome un poco de autonomía, insisto con esto, ¿no? De que no se vincule con la palabra paciente y que está esperando y que está siendo conducido, sino que también tiene que, como sea, en el tiempo que pueda, también en el sentido de que tomes el tiempo de convertirse en alguien activo, que pueda ser guiado por un profesional, pero que al mismo tiempo también se guíe personalmente por todo aquello y que sea. Yo creo que lo que necesitamos a veces es la apertura de entendimiento de saber por qué llegué a eso y por qué lo desarrollé, sin culpa claramente, pero sí tomando conciencia de que hay una responsabilidad y necesitamos una hábil respuesta, porque de eso se trata la responsabilidad, ¿no? Obvio, obvio, Lore, es exactamente así. Aparte, la gente se va, no te digo contenta, pero Rosa lo contenta después de decir, bueno, este cáncer vino para esto, ¿no? Claro, Entiendo por qué mi cuerpo, mi biología desarrolló este tumor de mama. Ahora lo entiendo bien, ahora lo comprendo, ahora sé que este conflicto es el sobreestrés, que fue traumático, que vivió en soledad, no expresado, me llevó a desarrollar un tumor mamario. Y ya ahí es un paso gigantesco a la solución de ese conflicto, como decís, llamado enfermedad. Y como tal decís, cual. deja de ser paciente, deja de ser pasivo y pasa en forma activa en la solución de esta patología, ¿no?, o de este diagnóstico médico. Clarísimo, Después clarísimo como de, siempre. Después de esto no va a desarrollar, obvio, ninguna metástasis, como en mucho cáncer de mama. También es importantísimo aclarar ahí que hay mujeres que le extirpan la mama, y generalmente mujeres jóvenes que le dan radioterapia, que quimioterapia, y dicen, bueno, ya está solucionado. Después al año le detectan, por ejemplo, un tumor digamos, un cáncer óseo en la columna o en la cadera, y dice, no hizo metástasis. No, ninguna metástasis, es otro conflicto de desvalorización. La mujer se mira al espejo, se siente menos mujer sin un pecho, sin los pechos, y bueno, sufre un conflicto de grande desvalorización. La desvalorización ataca la estructura son los huesos. Wow. Cuánto para Entonces, aprender, ¿eh? Cuánto para entonces aprender. Sí, es tan importante.
explicarle el por qué y el para qué de la enfermedad, porque después ya no va a producir, entre comillas, la llamada metástasis. Claro, clarísimo. Llegamos al final de nuestro espacio. Recuerden, Biodescodificación Buenos Aires son los espacios para encontrarse y vincularse con el licenciado Hugo Cabrera, con este espacio que lleva adelante, con las formaciones que van a venir, están al tanto presencial como online. Ustedes ahí pueden volcar todas sus dudas, comentarios, consultas, siempre abierto. Sabe que aquí en este espacio del Magazine Holístico están las puertas abiertas y claramente siempre requiere de una apertura de corazón, de conciencia y también claramente de entendimiento. Y para eso estamos. Infinitas gracias, Hugo. Eso a vos. Te comento que próximamente vamos a tener una charla en el círculo de devoto, después otra en San Isidro, y bueno, vamos a arrancar, pues están viendo mucho los talleres de vuelta intensivos en el Hotel Escala. Así que Ah, bueno, estaremos al... maravilloso. Sí, sí. Mucha presencialidad. Mucha presencialidad, sí. Maravilloso. Infinitas Y gracias, me licenciado Hugo encanta tener Cabrera. el feeling y contacto con la gente, a mí me encanta. Sí, Claro está que muy bueno. sí, por supuesto, sobre todo con estos temas, que requiere eso, de mucha presencialidad y mucho contacto. Infinitas gracias. Gracias a vos, Lore. Un saludo para todos. Un Hasta placer, la gracias. próxima. Chao.